Bueno, hola a todos, seguimos con resúmenes rápidos de Constitución. Vamos ahora con el título noveno, que es el que regula el Tribunal Constitucional. Es un título cortito, no tiene mucha historia, en cuanto a la dificultad me refiero, pero tiene varios conceptos preguntables. Sobre todo tiene bastantes numeritos, que bueno, ya sabéis, lo reitero mucho siempre en los vídeos, que son de las cosas que gusta mucho preguntar. Vale, y empezamos con el artículo 159, y es que este es un artículo muy representativo porque tenemos un montón de numeritos y por lo tanto mucho concepto preguntable. Nos habla un poquito de la composición del tribunal, de cómo se hacen las propuestas de los nombramientos, de la duración del mandato, las exigencias para el desempeño de los puestos y prácticamente en todos los puntos tenemos algún numerito. ¿Por qué nos dicen? Primero, composición. Tribunal Constitucional compuesto por 12 miembros nombrados por el rey. Estos 12 miembros, importante. Luego, de esos 12, 4 los propone el Congreso por mayoría de 3/5. También otro numerito, otra mayoría, preguntable. Otros 4 los propone el Senado por la misma mayoría, o sea, por otros 3/5. 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. ¿Vale? Todo esto importante. Luego, requisitos. Tienen que ser magistrados, fiscales, profesores, bueno, juristas de reconocida competencia en general y con un requisito cuantitativo, numérico, de más de 15 años de ejercicio profesional. O sea, tiene que ser gente con experiencia en el sector, juristas de reconocida competencia, con experiencia, más de 15 años de ejercicio profesional. Vale, los 15 añitos también preguntables. Y luego, punto tercero, también preguntable. Duración del mandato. Miembros del Tribunal Constitucional se designan por periodo de 9 años, es la duración del mandato, son 9 años, y renovación por terceras partes cada 3. Vale, o sea, son 9 años y se renuevan por terceras partes cada 3. O sea, no se renuevan todos de una tacada, sino primero se renueva un tercio, 3 años después otro tercio y 3 años después otro tercio más. Vale, entonces lo dicho, de estos 3 puntos, mucho numerito, los 12 miembros, los 4 que propone el Congreso y 4 el Senado por 3/5 por mayoría de 3/5, los 2 del Gobierno, 2 del Consejo General del Poder Judicial, los 15 añitos de experiencia, la duración del mandato de 9 años y la renovación por terceras partes cada 3. Todo preguntable. Luego, el punto cuarto nos habla de las incompatibilidades, bueno, bastante exigentes, incompatible con mandato representativo, cargos políticos, administrativos, funciones directivas en partido político o sindicato, esta es quizá con la que más podrían jugar para hacer pregunta puñetera, funciones directivas, empleo y servicio de los mismos, pero no te dice afiliación para otros cargos, otros cargos, digamos, de estos importantes que se regulan en estas normas, sí que te limitan que no puedes estar afiliado, aquí te habla de funciones directivas o empleo o servicio. Luego ejercicio de carrera judicial y fiscal y otras actividades profesionales o mercantiles. Pero bueno, esta quizá la más puñetera. Luego las incompatibilidades clásicas del Poder Judicial, muy bien. Y luego nos dice, como lo puedo decir de otra manera, que van a ser independientes e inamovibles. Pero bueno, aquí sobre todo los numeritos lo más preguntable. Luego, presidente, también preguntable, cómo se nombra el presidente del Constitucional y la duración del mandato. Presidente del Constitucional se nombra entre sus miembros por el rey también nombraba a los propios miembros y de entre sus miembros nombrará al rey también al presidente a propuesta perdón, del propio tribunal en pleno y será por un periodo de 3 años. Entonces, ¿cómo se nombra? Importante, lo hace el rey a propuesta del tribunal en pleno y la duración del mandato de los 3 años también importante. Luego, 161, las competencias, aunque no son todas, porque la ley orgánica del Tribunal Constitucional regula más competencias, pero bueno, competencias importantes y también el punto segundo importante porque nuevamente tenemos numerito. Nos dice, bueno, Tribunal Constitucional, obviamente jurisdicción en todo el territorio español y conocerá, entre otras cosas, y a efectos de la Constitución, lo que nos dicen de forma expresa, recurso de inconstitucionalidad, que es frente a normas con rango de ley, esto es para evitar que haya normas con rango de ley que puedan ser contrarias a la Constitución. Luego, recurso de amparo, que es un recurso pensado para proteger los derechos de las personas, los derechos fundamentales, bueno, el artículo 14, los fundamentales, también el 30.2, el de la objeción de conciencia, esos serían los derechos protegibles en amparo, pero aquí quizá interesante pensar que el recurso de inconstitucionalidad lo que hace es, digamos, proteger la Constitución, por así decirlo, porque está pensado para evitar que haya leyes o normas con rango de ley que sean contrarias a la Constitución, y el recurso de amparo está pensado para proteger a las personas, para proteger esos derechos susceptibles de amparo constitucional. Luego, conflictos de competencia de Estado con comunidades autónomas o de estas entre sí. Y luego, cualesquiera otras que le pueda atribuir tanto la Constitución como las leyes orgánicas. ¿Vale? Efectivamente, la ley orgánica del Tribunal Constitucional regula algunos otros procedimientos, algunas otras competencias que tiene este tribunal.
Pero bueno, eso son las competencias. Y luego, el punto segundo, nos habla, digamos, de una posibilidad que tiene el gobierno de impugnar cosas que hagan las comunidades autónomas ante el Constitucional. Y aquí lo importante es un placito que tenemos al final. Dice, vale, el gobierno puede impugnar ante el Constitucional disposiciones y resoluciones que adopten las comunidades autónomas. Vale, muy bien. O sea, el gobierno como que puede ir al Constitucional si entiende que una comunidad autónoma la está liando. Y nos dice, vale, si se aplica esta figura por parte del gobierno, si impugna alguna cosa de estas de una comunidad autónoma, perdón, ante el Constitucional, la impugnación implica la suspensión de la disposición o resolución que se haya recurrido, pero el tribunal tiene que resolver, ratificar o levantar esa suspensión en un plazo no superior a 5 meses. Fijaros que es un plazo llamativo, 5 meses. Es raro, ¿no? Plazos de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses son bastante habituales. De 5 es bastante más excepcional, por lo tanto yo creo que puede ser más o menos sencillo el memorizarlo. Pero bueno, otro numerito más. Luego, 162, legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad o recurso de amparo. Bueno, y recurso de amparo, por una parte uno, por otra el otro. Para interponer el de inconstitucionalidad, volvemos a tener numeritos. Te hablan de presidente del gobierno, defensor del pueblo, y luego 50 diputados, 50 senadores, órganos ejecutivos de comunidades autónomas y, en su caso, asambleas de las mismas. Vale, estos 6 serían los legitimados, bueno, estos 6 colectivos o agrupaciones, o como los queramos denominar, serían los legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad. Vale, quizá lo de los 50 diputados, 50 senadores con lo que más podrían jugar, presidente del gobierno, defensor del pueblo y luego los de las comunidades autónomas, la asamblea legislativa o el órgano colegiado ejecutivo. Vale. Y luego el recurso de amparo sería pues cualquier persona que tenga un interés legítimo, persona natural o jurídica que invoque interés legítimo, así como defensor del pueblo y ministerio fiscal. Aquí, ojo, que hay dos matices que pueden ser interesantes. Fijaros que el único que está en los dos supuestos es el defensor del pueblo. El defensor del pueblo podría interponer el de amparo y también el de inconstitucionalidad. Y luego, sobre todo, es una pregunta que he visto en varias ocasiones como opción incorrecta, el Ministerio Fiscal solo puede interponer el recurso de amparo. Fijaros que no puede interponer el recurso de inconstitucionalidad. Vale, y esto lo he visto en varias ocasiones que lo meten como incorrecta, que te meten en el Ministerio Fiscal como que puede interponer el de inconstitucionalidad. Y no, solamente sería el de amparo. Vale, y luego para lo demás, pues ya nos tenemos que remitir a la ley orgánica. Luego, el 163 nos habla de la cuestión de inconstitucionalidad, pues básicamente que un juez o algún órgano judicial que aprecie que en algún procedimiento que está tramitando hay una norma que pueda ser inconstitucionalidad y que resulte determinante para ese caso que esté tramitando ese órgano judicial, pues puede plantear la cuestión ante el Constitucional. ¿Vale? Dice, vale, órgano judicial, si considera que en algún proceso una norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, en la forma que establece la ley, y en ningún caso efectos suspensivos. Esto es básicamente si un juez, un tribunal o un órgano judicial tiene que resolver un asunto, tiene que dictar una sentencia, y para dictar esa sentencia hay una ley que es la base de la regulación. Y según el criterio de ese órgano judicial, esa ley pueda ser, o esa norma o rango de ley pueda ser inconstitucional, pues lo que hace sería plantearles la situación al Tribunal Constitucional. Decirle, oye, mira, esta ley que en la que me tengo que basar yo para dictar esta sentencia, puede ser que sea inconstitucional. ¿Qué opinan ustedes, señores del Tribunal Constitucional? Esa sería un poco la lógica. Luego el 164 sobre las sentencias, van para el BOE, se ponen los votos particulares si es que los hay, valor de cosa juzgada desde el día siguiente, eso podría ser preguntable, no desde el día, sino desde el día siguiente, no susceptible de recursos, ¿vale? Y luego, si es una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, obviamente plenos efectos frente a todos, y también todas las que no se limiten a estimar subjetivamente un derecho. O sea, como norma general van a tener plenos efectos frente a todos, salvo que sea una sentencia que sí que se limita a estimar subjetivamente un derecho a una persona, en cuyo caso será de aplicación solamente para esa persona. Vale, y en principio si no se dice otra cosa, subsiste la parte de ley que no está afectada por la inconstitucionalidad. A lo mejor es un artículo, 2 artículos, o un título lo que se considera inconstitucional, todos los restantes artículos pues, se mantendrían. Y luego el 165 sobre la regulación, ya os lo comenté al empezar, además yo creo que en un par de ocasiones o 3, que efectivamente el Tribunal Constitucional se regula en una ley orgánica, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, LOTC. Ley orgánica regulará pues, todas las restantes cuestiones de ese Tribunal Constitucional, funcionamiento, estatuto, procedimiento, condiciones para ejercitar las acciones, bueno, todo el régimen jurídico. Es una ley bastante extensa y un poquito pesada, por no decir otra cosa. Y nada, hasta aquí este título noveno. Yo creo que, bueno, sencillito, menos de 10 minutos nos ha llevado. Espero que os haya valido de algo el resumen y nos vemos en el próximo. Ya no queda nada.